La historia del Arca de Noé comienza con un panorama desolador de la humanidad en la antigüedad. Después de la creación de Adán y Eva, y la primera desobediencia en el jardín del Edén, el pecado se expandió como una mancha que corrompió rápidamente la naturaleza humana. En las siguientes generaciones, la población creció y las ciudades comenzaron a formarse, pero junto con el progreso vino una mayor inclinación hacia el mal. Génesis 6:5 describe cómo la maldad de los hombres había alcanzado niveles alarmantes, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este pasaje refleja la profundidad de la corrupción. No se trataba solo de actos aislados de desobediencia, sino de una tendencia continua e inquebrantable hacia la perversidad y la violencia. Dios, que había creado al ser humano con la intención de tener una relación cercana y amorosa, observó con tristeza cómo su creación se alejaba cada vez más de él. Génesis 6:6 describe que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, una expresión que enfatiza su dolor ante la maldad y el sufrimiento reinante. Esta reacción no implica que Dios cometiera un error, sino que su corazón se quebrantó al ver cómo la humanidad había corrompido su propósito original. Noé, un rayo de esperanza en la oscuridad. En medio de la oscuridad moral de su tiempo, surge la figura de Noé. La Biblia lo describe como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, alguien que caminaba con Dios, Génesis 6:9. Esta descripción es significativa porque muestra que, incluso en el contexto más desfavorable, es posible mantener la rectitud y la fe. Noé no era perfecto en el sentido de no cometer errores, pero sí destacaba por su integridad y su disposición a obedecer a Dios, lo que lo hacía diferente del resto de la humanidad. La vida de Noé probablemente no fue fácil. Vivía en una sociedad donde la violencia, el egoísmo y la falta de respeto hacia Dios eran la norma. A pesar de esto, Noé mantenía una fe sólida y una vida marcada por la obediencia a los principios divinos. Fue esta fe la que llamó atención a de Dios y la que le otorgó el papel fundamental de ser el salvador de la humanidad y de la creación animal. El llamado y la instrucción de Dios le reveló a Noé su plan de enviar un diluvio para limpiar la tierra de toda maldad y corrupción. Para la humanidad de ese tiempo, la idea de un diluvio global era algo inconcebible. Noé, sin embargo, no dudó ni cuestionó la voluntad de Dios, aceptó la misión sin reservas. Dios le dio instrucciones detalladas sobre la construcción del arca, un enorme barco que sería lo suficientemente grande como para albergar a su familia, ya una muestra representativa de todas las especies animales. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Estas dimensiones, aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto, revelan la magnitud de la obra que Noé tenía por delante. No era solo un proyecto de construcción, sino una prueba de fe prolongada. Además, el arca debía tener compartimientos para los animales y estar recubierta de rotura tanto por dentro como por fuera, asegurando su flotabilidad e impermeabilidad. La construcción del arca, una tarea monumental. El proceso de construcción del arca probablemente fue largo y arduo. Se estima que pudo haber durado entre 50 y 100 años. Durante ese tiempo, Noé trabajó sin descanso, utilizando los recursos y el conocimiento disponibles. Este proceso también fue una oportunidad para que los demás vieran su compromiso y escuchen su mensaje de advertencia. Noé no solo construyó el arca, sino que también era un predicador de justicia. La Biblia, en 2 Pedro 2:5, se refiere a él como un heraldo de la justicia, lo que implica que durante todos esos años habló y trató de advertir a sus contemporáneos sobre el juicio que vendría. A pesar de las advertencias de Noé, la gente se mantenía incrédula. El libro de Mateo 24, 38-39 hace referencia a cómo la gente de esa época vivía su vida sin preocupaciones, comiendo, bebiendo, casándose y ocupándose de sus asuntos cotidianos, hasta que el diluvio llegó y los sorprendidos. La recolección de animales y la provisión de Dios. Cuando el arca estuvo finalmente construida, Dios ordenó a Noé que reuniera a los animales. Este acto de recolección no fue un trabajo manual de Noé, los animales llegaron al arca por dirección divina. Cada especie, tanto los animales puros como los impuros, se presentan en parejas, obedeciendo al llamado de Dios. Los animales puros, aquellos que posteriormente fueron utilizados en sacrificios y eran aptos para el consumo, fueron llevados en grupos de 7 parejas, mientras que los impuros fueron llevados en una pareja cada uno. La llegada de los animales al arca es un milagro en sí mismo y una señal del poder y el control divino sobre la creación. Además,
Noé y su familia tuvieron que abastecer el arca con suficiente alimento para todos los que estarían a bordo durante la duración del diluvio y el tiempo posterior mientras las aguas bajaban. El inicio del diluvio y la reacción del mundo exterior finalmente, cuando todo estuvo listo, Dios le dijo a Noé que entrara al arca con su familia. La puerta del arca se cerró, y fue Dios mismo quien la cerró, simbolizando que la salvación estaba en sus manos y que el juicio había comenzado. Entonces, la lluvia comenzó a caer. No era una simple lluvia, sino un torrente incesante que continuó durante 40 días y 40 noches. Las fuentes de las aguas subterráneas se rompieron, y las compuertas del cielo se abrieron. Este fenómeno fue algo nunca antes visto, y pronto la incredulidad de la gente se transformó en pánico. El agua subió rápidamente, cubriendo colinas, montañas y todas las estructuras hechas por el hombre. En el arca, Noé y su familia pudieron escuchar el rugido de la tormenta y el sonido de las aguas que se elevaban. Imaginemos por un momento la tensión dentro del arca, el estruendo exterior, el crujir de la madera, el balanceo incesante, y el sonido de los animales, algunos de los cuales podrían haberse inquietado ante la situación. Sin embargo, Noé y su familia mantuvieron la calma, confiando en que Dios los protegería. La vida dentro del arca, supervivencia y fe. La vida dentro del arca debió haber sido un desafío constante. Confinados en un espacio limitado y rodeados de animales, Noé y su familia tuvieron que organizar el mantenimiento diario. Esto incluye alimentar a los animales, limpiar los espacios y asegurarse de que todo funcione correctamente. La convivencia diaria en un entorno cerrado y ruidoso seguramente pondrá a prueba la paciencia y la fe de todos a bordo. Sin embargo, la historia bíblica no narra quejas ni conflictos dentro del arca, lo que podría implicar que la confianza en Dios mantenía a la familia unida y en paz. El drenaje de las aguas y la señal de esperanza. Después de 150 días, las aguas comenzaron a menguar y el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Pasaron semanas antes de que Noé decidiera abrir las ventanas del arca y comenzar a enviar aves para explorar el exterior. Primero envió un cuervo, que volaba de un lado a otro pero no encontró dónde posarse. Luego soltó una paloma, que regresó al arca sin encontrar tierra seca. 7 días después, volvió a enviar la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo en el pico, un símbolo de renacimiento y esperanza. Noé esperó otros 7 días y envió de nuevo a la paloma, que esta vez no regresó, lo que indicó que las aguas se habían retirado lo suficiente como para que la vida comenzara a resurgir. La salida del arca y la renovación de la vida. Dios finalmente ordenó a Noé y a su familia que salieran del arca. Imaginemos el momento en que las puertas se abrieron y los primeros rayos de sol iluminaron el interior después de meses de oscuridad y confinamiento. Los animales salieron en tropel, y Noé y su familia pisaron la tierra firme, agradecidos de estar vivos. La tierra, después de haber sido purificada por el diluvio, era ahora un lienzo nuevo sobre el cual se escribiría una nueva historia de la humanidad. Noé, en un acto de agradecimiento, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Este gesto fue bien recibido, y Dios hizo una promesa eterna a Noé y a toda la humanidad: nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio.